Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Reinier Eduardo, me sumo al análisis. Y Arlene Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuele. A enseñarte la verdad, para que nadie te confunda. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Rebelde. Muy buenos días a mis colegas. Reinier Eduardo, buenos días. Buenos días. Bueno, y digo, Bárbara Betancourt, no sé si la tengo ya por ahí o todavía. Bueno, tiene cola la pena ajena de la que hablábamos ayer. Mientras aparece Babi, vamos conversando tú y yo, Reinier. Te propongo seguir chapeando con el tema del martes, ¿no? A partir de la declaración del MINREX de ayer, que denuncia la hostilidad, las agresiones y la impunidad, ¿no? Como esas cosas que distinguen a Miami, que decíamos, como el viejo Luis Ortega, que solo en Miami ocurrían, ¿no? Exacto. Anoche el Guerrero Cubano publicó bastante material sobre las violaciones de la ley, que están contadas por los propios violadores, valga la aclaración, y de manera impune. Es decir, vamos a ver qué pasa, porque mucha gente se está diciendo en la calle y no vamos a demandar y cómo podría hacerse, etcétera, pero para que tengan una idea de la participación que tuvieron autoridades y personajes importantes dentro de la sociedad miamense, les propongo escuchar esto que estuvo diciendo el innombrable en su canal, que lo transmitía, fragmentos de lo cual transmitía el Guerrero Cubano, pero que tienen que ver con los acuerdos que hubo antes de armar lo que armaron. Adelante. La policía estuvo fantástica. Cero quejas para con la policía de Miami o de Miami-Dade. Estuvieron a la altura, estuvieron cuidando a la gente, no se metieron en nada. ¿Qué consecuencias tiene esto, abogado? Ahora sí. Bueno, Mario, bajo las leyes de Florida hay un estatuto que es trespass, que es entrar en un lugar donde usted no está autorizado. En este caso, todas las personas que estaban dentro del estadio en las gradas son considerados como invitados al estadio. Ellos tienen autorización a estar hasta las gradas, no pueden entrar al terreno de pelota. Cuando usted entra al terreno de pelota sin autorización, usted está trespassing esa propiedad privada que sería el terreno de pelota donde no están autorizados. En el caso de ellos, bajo el estatuto donde los están cargando con un misdemeanor de segundo grado, pueden enfrentar hasta un año de privación de libertad, no más de un año, y hasta $1,000 de multa, en este caso. ¿Es una multa o el año de cárcel, o la multa y el año de cárcel puede ser juntos? Puede ser los dos. Wow. Bueno, esto que estaban escuchando es la entrevista o las declaraciones que toma uno de estos periodistas que son muy voceros anticubanos. Le pregunta a un abogado respecto a aquellos que se tiraron en el terreno de pelota, que en el mundo entero son sancionados fuertemente. Ya escucharon ustedes, debe llevar $1,000 de multa o un año de prisión, o las dos cosas. Reinier. Sí, mira, Arlene, a ver, lo más significativo de esto es que que se viola todas las leyes norteamericanas, pero no leyes norteamericanas, sino también las propias regulaciones del estadio. Yo quería empezar refiriéndome al tema de la declaración ayer que hace el MINREX, de la denuncia pública que hace el MINREX, porque no es solo el acto de hostigamiento contra los peloteros, no es solo afectar la estabilidad emocional de los peloteros cubanos, es también la seguridad de los integrantes de la delegación cubana, es decir, de los técnicos, de los managers, de los psicólogos, de los médicos, de las personas que acompañaban ese equipo de pelota. Hay videos que son claros en las redes de todas estas hordas, porque eran reductos distribuidos a lo largo del estadio, tirándole cerveza, tirándole refresco, tirándoles pomo, tirándoles lata, tirándoles vasos a funcionarios del INDER. Ahí estaba, creo que el vicepresidente del INDER acompañando la delegación, estaba el comisionado nacional de béisbol, que son figuras que deben ir y que van generalmente siempre a estos eventos acompañando a los equipos deportivos cubanos, que son los que se encargan de todas las gestiones, todos los trámites, de canalizar todas las cuestiones organizativas en un evento de esta magnitud. Y no hubo ni siquiera
por el Servicio de Protección de Personalidades de los Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos, no hubo la mínima protección a estas personas. Habían policías parados al lado de ellos y no se tomó ninguna medida en relación con la protección de estos representantes cubanos que estaban ahí en el palco. Están los videos con los rostros de las personas, están cometiendo los actos en esos en situ, por decirlo de alguna manera, exhibiéndolo. A ver, los videos no son de las cámaras de la televisión cubana, o que no las había allí, o de las cámaras de la televisión norteamericana. Son videos que tomaron ellos mismos. Porque para recibir un pago hay que mostrar un trabajo, ¿no? Y no nos pueden decir las autoridades norteamericanas, no nos puede decir el sistema de justicia norteamericano que esos videos no cuentan. Lo que pasó el 6 de enero del 2021 en el Capitolio, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, una de las pruebas principales que han tenido en los procesos judiciales de ese país han sido los videos que los propios manifestantes tomaron mientras invadían el Capitolio. Es decir, eso es un medio de prueba tajante que tienen ahí y que no han querido hacer uso de eso por la impunidad que opera en Miami. Ayer habían declaraciones del alcalde de Miami, de Francis Suárez, diciendo de que va a crear una comisión investigadora no para analizar estos actos vandálicos, sino para analizar por qué la policía, en algunos casos de manera muy tibia, no dejó que los actos vandálicos fueran a peor. Esa es la mafia, esa es la calaña de gente, de líderes, de dirigentes que opera en Miami. Anoche el Guerrero Cubano también estaba publicando, además de todo este abundante material que él expuso, que existe, que se ve en las redes, está circulando por todas las plataformas, planteaba también lo que tú mencionabas, y creo que esto es un punto importante, que no es una prueba nuestra, no es una prueba fabricada, no es una prueba inducida, no es una prueba que estemos tratando de sacarle la pelusa de la contrapelusa, sino es que la están facilitando ellos mismos y hay una inactividad y hay una inacción total por parte de las autoridades norteamericanas. Y a la declaración de Minrey, que salió ayer miércoles denunciando esta hostilidad, también hay declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado, que de alguna manera analistas, un poco vamos a decirlo más serio, más responsable en relación con estos hechos, que señalan cómo esto afecta sensiblemente la imagen de esa comunidad en su conjunto, porque no es, la gente no va a pensar son 3 o 4 que lo estaban haciendo, sino la imagen de toda esa comunidad de cubanos que se ha sentado ahí, donde hay muchos cubanos dignos, donde la mayoría son cubanos respetuosos, donde la mayoría son cubanos educados, son cubanos cívicos. Bueno, también se ha visto afectada y se ha visto empañada por estos comportamientos que estuvimos viendo en estos días. Ahora, yo te voy a decir, ellos presumían por todos los medios posibles de lo que estaban haciendo. Yo lamento, aquí tendríamos nosotros que narrarle a los oyentes cómo, porque los videos, como decías tú, son bastante, digamos que lo dicen todo prácticamente. Ahí se ve como ellos chillan. Esto no es Cuba. Esto no es Cuba, esta policía no los va a defender, y toman la imagen de el policía con los brazos cruzados frente a la agresión contra los balcones donde estaban los funcionarios del INDE, pero también donde estaban familiares de jugadores o donde estaban personas que habían ido allí con sus niños. Se ve los niños, las personas tratando de proteger a sus niños del asalto, del lanzamiento de cosas. Mira, yo tengo aquí las regulaciones que están en la página web en inglés del estadio Loan Depot de ahí de la ciudad de Miami, Florida, de los Marlins, donde se efectuó el juego de pelota. Las regulaciones de todo lo que se prohíbe, bueno, lo que está permitido y lo que se prohíbe en el estadio. Y aquí hay elementos tajantes que se violaron tanto por las propias autoridades del estadio como por las autoridades norteamericanas, a pesar de que hubo advertencias de que estas cosas podían pasar. Por ejemplo, aquí se dice de que no se permite ningún tipo de pancarta que pueda contener cualquier tipo de lenguaje que sea, y uno de los puntos que plantea es político, es decir, que no se permiten pancartas que tengan declaraciones sobre afiliación política, sobre asuntos sociales, sobre asuntos económicos y otras que socaven las libertades civiles o las libertades políticas. Hay también otras regulaciones de que se prohíbe tajantemente usar un lenguaje despectivo
en el estadio, de que se prohíbe lanzar líquidos u objetos al campo o en cualquier lugar dentro del estadio de béisbol. Ahí están las imágenes lanzando todo tipo de cuestiones contra funcionarios cubanos del INDER que estaban ahí. ¿Por qué no se ha actuado contra estas personas? ¿Por qué? Porque hay una impunidad a nivel estatal, estoy hablando desde el punto de vista de la Florida, pero también hay una impunidad desde el punto de vista federal, porque el gobierno central de los Estados Unidos no ha tomado la suficiente carta en relación con esta grave violación, porque esto es un elemento nada más que empaña un evento deportivo de este nivel que pudiera seguirse repitiendo, porque ya han visto, ya se ha probado con esto que acaba de pasar, de que existe impunidad en Miami y de que Miami es realmente un terreno fértil para cometer cualquier tipo de fechoría sin que le pase nada a nadie en eventos de esta magnitud. Fíjate, yo tengo aquí un fragmento que también te da la medida, porque hay que ver quiénes están detrás de todo esto. ¿Por qué se lanzan 2 y 3 personajes al terreno y corren y provocan a las autoridades que están allí supuestamente cuidando la seguridad del juego? ¿Por qué lo hacen? Entre otras cosas, hay debates en la televisión de Miami donde algunos dicen, bueno, yo pensé tirarme, pero no me tiré porque físicamente no estoy apto para correr, etcétera. No, son estos personajillos de última hora, algunos se presentan como intelectuales, como Carlos Manuel Álvarez, que es un periodista que escribe bien, digamos que literariamente, porque ya sabemos el detritus en que ha convertido su periodismo, que lo ha vendido contra su propio país, pero están también, cuando se lanzaron al terreno, evidentemente la garantía de que iba a haber impunidad, o que por lo menos iba a haber quienes pagaran la fianza. Escuchen lo que se estaba diciendo ayer en las plataformas de los odiadores. Escuchen. Le agradezco al senador Marco Rubio, le agradezco al alcalde de Miami, el señor Francis Suárez. Bueno, Francis Suárez y Reyes, Manolo Reyes estuvieron en la conferencia con nosotros, en la conferencia de prensa. Pero eso sí, mi gente, ¿de dónde salió el dinero para pagar la fianza y los abogados de estos genízaros? Pues como les habíamos informado, también esto se pagó de las partidas de educación de Miami. Claro que estamos ante un acto deliberado de corrupción y desvío ilegal de fondos, cuyo responsable directo es el alcalde Francis Suárez. Sí, mi gente, sí, según los especialistas de los asuntos cubanos de las agencias federales norteamericanas, lo acontecido en Miami ha logrado un solo resultado, y es fragmentar cada vez más a esa comunidad extremista y unir en torno a esta causa al pueblo cubano. Bueno, los saldos que dejó esto, evidentemente, como decía el Guerrero, este fragmento donde él habla de dónde salió el dinero, porque evidentemente la posición del alcalde de Miami deja mucho que desear, pero por lo que estaba diciendo el Guerrero cubano, evidentemente también hay fondos de las autoridades locales que se han, al parecer, usado para financiar todo esto. Eso le corresponderá, si es que va a haber algún tipo de atención a las acusaciones de Cuba, eso le corresponderá analizarlo a las autoridades allí. Por lo pronto, los que se prestaron para el jueguito están puestos a disposición de las autoridades, ya se les pagó fianza, vamos a ver qué pasa después. Reinier. Sí, mira, te voy a comentar algo interesante, le mando un saludo de aquí, un fiel oyente del programa y colaborador siempre ahí en vivo, me está pasando mensajes, escuchando Ernesto Ortiz. Me dice una pregunta y es muy interesante. ¿Qué pasara en ese mismo estadio de Miami? Suponiendo que Israel, recuerden que Israel era uno de los equipos que estaba en este clásico, que Israel hubiera llegado a la final. ¿Qué pasara si la comunidad árabe de Miami hubiera realizado actos similares en los Juegos de Israel? ¿Qué pasara? ¿Qué hubiera pasado en ese estadio si palestinos hubieran hecho lo mismo para afectar a los israelíes? Lo que hubiera pasado es que la policía americana hubiera sido inclemente y hubiera matado a palos a esos palestinos. Y después lo que hubiera pasado es que allá bueno, vamos a hablar de aquí de Estados Unidos, lo que hubiera pasado era eso.
Eso es lo que hubiera pasado realmente. Hubieran reprimido fuerte. Hubieran reprimido sin ningún tipo de clemencia a esa comunidad. Y esto tiene mucho que ver con la pregunta, con el espacio que tú me estabas dando ahora al micrófono. Es la impunidad que opera en todo lo que tiene que ver a Cuba. Es la manera en que funciona esa mafia. Repetimos, y yo me gusta siempre insistir en esto, cuando yo digo mafia, no lo digo en un sentido al vacío, ni mucho menos, que ahí en Miami, en Florida, opera realmente una mafia de origen cubano asentada en negocios turbios de diferentes formas que controla el poder político, y la única manera de que haya esta impunidad en los Estados Unidos, un país que se la da, de que todo está regulado legalmente, de que la ley no se viola, de que la ley y el orden y todas estas cuestiones, es que hay una mafia que ha logrado sobreponerse a la ley, hay una mafia que ha logrado sobreponerse a la política, hay una mafia que controla todo esto, y lo estamos viendo, y que no es una mafia además surgida solamente del tráfico y del contrabando. No, es una mafia que se ha ido asentando, además de estar vinculada al narcotráfico, al contrabando de personas y a otras fechorías más. Es una mafia que se ha asentado en el negocio de la contrarrevolución, pero sobre todo en el negocio del terrorismo. Recordemos que muchas de estas organizaciones terroristas, de muchas de estas organizaciones que existen en el sur de la Florida, que lucran con las acciones anticubanas, fueron creadas por la CIA, la gran mayoría, y fueron financiadas de la CIA, y han sido los fondos de la Agencia Central de Inteligencia del gobierno de los Estados Unidos la que ha permitido a estas organizaciones desarrollarse a lo largo del tiempo y reinvertir ese dinero que la CIA les ha pagado, no en las acciones anticubanas, no, si acaso un 5% de las acciones anticubanas, sino que el resto, un 90%, en inversiones para lucrativos negocios, sean lícitos, sean ilícitos, lo que sea. Así como se ha ido fomentando esta mafia en ese país, y por eso es que controlan senadores, por eso es que controlan alcaldes, por eso es que controlan gobernadores, y por eso controlan también hasta los presidentes de los Estados Unidos. Y es la manera en que han tenido doblegada la administración Biden durante estos años, que lo han tenido con la cabeza abajo, y lo han hecho el más trumpista de los trumpistas, han vuelto a Biden en relación con la política hacia Cuba. Esta mafia que se ha formado en la política de Miami, en los negocios, en el contrabando de Miami, es, vamos a decirlo, como un genio destapado de la botella que no han podido meterlo más allá adentro. Es un Frankenstein que anda suelto, lo han armado ellos y se les ha virado a ellos también en determinadas ocasiones. Esta fue la misma mafia que el año pasado o el año antepasado se le congregó en Washington y les armó tremendo escándalo frente a la Casa Blanca, que tuvieron que adoptar medidas especiales de seguridad. Pero es bueno que les pase, porque ha sido una mafia que ha sido alimentada tanto por republicanos como por demócratas. Mira, aquí no cuenta solo uno de los partidos, aquí cuentan los dos partidos que han sido artífices de todo esto, la invasión de Girón, que es uno de los reductos principales de esta mafia, se formó durante la administración Kennedy. Y por ahí para allá, cada una de las administraciones de los Estados Unidos, que era una administración demócrata, ha venido haciendo sus aportes en relación con esta gente que se han ido formando ahí en los Estados Unidos. No, como dices tú, el genio se salió de la botella, no hay manera de volverlo a meter adentro. No hay que olvidar que este mismo elemento es el que está detrás del secuestro de Lian hace ya tantos años, y que llegaron a secuestrar a un niño con tal de lograr su propósito. De todas maneras, yo ratifico junto contigo que la declaración del MINREX debe también echar luz sobre los derechos que tiene una institución como el INDER, los derechos que tiene un país como Cuba, con toda la autoridad que representa, un país que además tiene una historia dentro del deporte, dentro de la ética, dentro del comportamiento cívico, y que yo espero que sea realmente escuchado. Así que te agradezco muchísimo. Babi finalmente no la tuvimos hoy, no apareció, pero que conste lo que hemos hablado hoy aquí. Reitero eso que tú decías, no es una metáfora cuando decimos la mafia del sur de la Florida. Detrás de los hechos vandálicos que quedan impunes que se han operado contra nuestra representación, contra nuestro equipo de pelota, está la instigación, está el financiamiento, está el respaldo a esos actos de provocación, y está la impunidad. Sí. Mira, yo he tenido a veces discusiones coloquiales con amigos, compañeros, sobre el término de mafia, refiriéndome a lo que existe ahí en la Florida. Y lo comparto aquí también con la audiencia, la recomendación que yo doy para que cada cual llegue, como tú recordabas el otro día, que decía Dimas y después Taladrí, cada cual saque sus propias conclusiones.
Si usted quiere saber qué cosa es una mafia y si usted quiere estar seguro de que lo que opera en el sur de la Florida, de que estos grupos que operan en el sur de la Florida funcionan y son una mafia, basta nada más allá de buscar el significado en Google o no, basta ver las 3 partes del Padrino y haga una semejanza para que se vea entre cómo se narra, cómo opera cada uno, cómo operan los grupos, cómo operan los grupos de mafia, cómo operan, cómo controlan el poder político en la sociedad norteamericana, y extrapolen eso a Miami, a partir de 1959 hasta nuestros días, y se va a dar cuenta de que ahí está, esa es la esencia de por qué constantemente denunciamos y decimos que es una mafia real con control político total del Estado y de la nación. Bueno, lo decía Taladrillo, recuerdo de las primeras mesas redondas, cuando decimos mafia es grupos de poder que operan al margen de la ley. Está dicho todo. Gracias, Reinier, y buenos días, Cuba. Seguiremos chapeando.